6:50 de la mañana, nuestra próxima conversación será con Dana Urdaneta, investigadora del conflicto social y armado en Colombia, paramilitarismo y nuevas guerras en la frontera colombo-venezolana, secretaria de investigación de la Fundación Escuela de Gobierno Mundo y Fronteras. Dana, es un gusto recibirte por acá. Buenos días. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, seguimos muy atentos y paso a paso todos los esfuerzos que hay para fortalecer esta reanudación de relaciones entre Colombia y Venezuela. Los presidentes se volvieron a reunir para avanzar en proyectos de interés conjunto. ¿Cómo destacarías tú lo que hasta ahora se va logrando? Y además, ¿cómo establecerías tú las prioridades generales? Porque esto es complejo, esto es de profundidad. Sí, bueno, sobre el balance de lo que va hasta ahora, se tiene que decir que a pesar de que la frontera colombo-venezolana por la región de los Andes, que queda en San Antonio del Táchira, con Villa del Rosario, norte de Santander, el intercambio comercial actualmente no supera el intercambio de Paraguachón del estado Zulia, con Maicao en La Guajira. En Paraguachón, este año el intercambio alcanzó los 86,9 millones de dólares. Y en San Antonio, apenas este año, van por 24,5 millones de dólares, según la presidenta de la Federación de Agentes Logísticos en Comercio Internacional. Entonces, con esas cifras ya se puede tener un panorama de cómo ha avanzado a paso lento las relaciones comerciales hasta ahora, bueno, digamos que es lo que más se pone énfasis en los medios de comunicación. También en este año hubo 2.053 operaciones de exportación en norte de Santander, mientras que de nuestro lado, de nuestra frontera andina, solo 745 para un total de 2.798 operaciones de exportación. Del lado venezolano se han centrado esta exportación en el carbón, el mineral, el acero y el material ferroso. Entonces, por ese lado, eso. Hay unas prioridades que yo considero que no son abordadas por parte de los gobiernos centrales. Y es que ni siquiera en las declaraciones conjuntas realizadas hasta ahora por estas reuniones donde ha venido el presidente Gustavo Petro a Venezuela, se menciona la palabra paramilitarismo. No se habla de paramilitarismo, ni se menciona la presencia del Frente Luis Orlando Padierna Peña de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, mejor conocidas como Clan del Golfo, que es un grupo paramilitar. Se habla de lucha contra el narcotráfico, pero en las declaraciones conjuntas, tomando en cuenta además que en esta última reunión no hubo una declaración conjunta, no se toca el tema del paramilitarismo, sino como muy por encimita se habla de la paz total, se habla de la seguridad en frontera, pero no se habla, por ejemplo, de las causas que originan el conflicto y las nuevas guerras en la frontera colombo-venezolana, que sin duda es el abandono estatal, el hambre y la miseria de parte de los gobiernos centrales de ambos países. No existe un acuerdo binacional por el desmonte paramilitar. Solo se procuran ganancias y capitales de las burguesías de ambos países para que cuando se habla de seguridad este capital sea protegido. No se habla de la recuperación social de las fronteras. Si acaso el presidente Gustavo Petro desde la campaña ha tocado con mucha honestidad y con humana preocupación la restitución de los derechos de la población fronteriza y de la población migrante, sobre todo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las mujeres, madres de familia, que cruzan las trochas todavía el día de hoy y sufren toda clase de violencia sexual, violencia política, obviamente. Entonces, un ejemplo de esta omisión del problema digamos, integral de la frontera colombo-venezolana es la crisis humanitaria que vive el departamento colombiano de Arauca, y que obviamente repercute en la frontera con el estado Apure, sobre todo desde 2021, donde se mediatizó un conflicto con los grupos paramilitares del 10º Frente, Frente 28 y Frente 45, a quienes hoy en este proceso de paz total del presidente Gustavo Petro le otorga un estatus político.
Entonces, por el lado del balance, las últimas cifras son las que te acabo de decir, del intercambio comercial. No se habla de inversión social todavía. Estas cifras de millones de dólares de lado y lado que benefician más a la burguesía regional colombiana, no impacta positivamente al colombiano y al venezolano o venezolana de la zona fronteriza. Entonces termina este intercambio comercial, este reanudamiento de relaciones diplomáticas en un despojo de la fuerza de trabajo, ¿sí? Y prácticamente en la legitimación del Estado actual de la frontera, en la medida que desde agosto de 2022 no se toman acciones al respecto. ¿Qué acciones en general podrían tomarse para atender estas prioridades que tú has enumerado? Bueno, tomando en cuenta que una de los rasgos visibles del conflicto de este lado y que del lado colombiano lo toman también como, bueno, depende del sector político, como una preocupación, ¿no? Que es el tema de la migración venezolana, que tenemos por lo menos 2,5 millones de venezolanas y venezolanos en Colombia. Bueno, primero es regularizar a esos millones de colombianos, de venezolanos, perdón, que están en Colombia, que tengan los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano o ciudadana colombiana. Porque bueno, también nosotros acá hemos tenido una migración histórica de Colombia por las mismas razones, que es la pobreza, ¿sí? Cuando hablamos de migración, hablamos de migración venezolana, hablamos de migración por la pobreza, pero también del lado venezolano hemos tenido durante décadas, no solamente por esa razón, sino por cuenta del conflicto. Entonces, primero restituir esos derechos de los cuales habló Petro durante su campaña y que empezando el gobierno lo dijo sin asco. Y del lado venezolano, primero reconocer que hay un conflicto social, hay un conflicto político que debe ser abordado desde la perspectiva de solución política, también con perspectiva de género, donde las mujeres participen, porque si vemos en todo lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas o populares entre ambos países, hay una sobreprotagonización de el hombre. Y las mujeres son quienes sufren más estas nuevas guerras que se han presentado en la frontera colombo-venezolana desde 2021, pero que, digamos, tienen sus picos y que mientras no se resuelva el abandono estatal, mientras no haya una atención directa, social, mientras del lado venezolano sobre todo no se resuelvan la pobreza extrema, bueno, la migración va a seguir y esta realidad social, esta realidad política y económica, que es el caldo de cultivo idóneo para que este conflicto en la frontera con grupos paramilitares, con narcotráfico, con mafias que violan los derechos humanos, bueno, va a seguir. De hecho, recientemente el presidente Gustavo Petro habló a Russia Today y dijo que uno de los temas que abordó en la reunión con el presidente Nicolás Maduro fue recuperar las fronteras controladas por las mafias como objetivo común con Venezuela. Y dijo directamente que, bueno, que estas mafias que controlan la frontera violan los derechos humanos. Entonces, por lo menos allí hay un paso, ¿no? Que es el reconocimiento del conflicto. Entonces, no dejarle este problema social en la vocería de los sectores privados o de la sociedad, lo que llaman sociedad civil, ¿no? Las ONG, sino que el gobierno se haga responsable desde una perspectiva de solución, porque finalmente son venezolanas y venezolanos los más humildes, quienes sufren todo lo que ya sabemos que tenemos años viviendo en Venezuela. Oye, Dana, gracias por tomarte el tiempo. Se ve que preparaste muy bien el razonamiento que has compartido con nosotros, has ido al grano, has ofrecido una propuesta de análisis que me parece provechosa, objetiva y realista. Porque una cosa es que nos hablen de la frontera y otra cosa es estar allá y conocer a fondo esas realidades que hay que atender. Bueno, espero que pronto podamos volver a conversar. Un fuerte abrazo.
Igual, muchas gracias. De verdad, para mí un honor compartir este espacio con un periodista de tanta trayectoria y que ojalá estos espacios, no solamente acá contigo, sino en Venezuela, se mantengan, ¿no? Para una comunicación que sea lo más eficiente, lo más veraz y donde todas las voces se escuchen. Amén. Así será, Dana. Te esperamos por aquí. Un abrazo. Dana Urdaneta, investigadora del conflicto social y armado en Colombia, paramilitarismo y nuevas guerras en la frontera colombo-venezolana. Ella está en la Secretaría de Investigaciones de la Fundación Escuela de Gobierno, Mundo y Fronteras. Volveremos.